Saludos familia de Top Catholic Music, estamos súper contentos porque hoy grabamos un nuevo episodio a través de los estudios de Maravisión TV. Pero también, como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos ilumine, para que ilumine este programa y para que siga tocando muchos corazones. Y juntos decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que necesitamos rectamente de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, también vamos a pedirle a Mamá María, ¿verdad? Que sea ella la que nos guíe y también guíe a todos los músicos católicos para que siga tocando muchos corazones y también para que reine siempre la paz en nuestro hogar y en el mundo entero. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, estamos súper contentos porque hoy, en el día de hoy, tenemos un invitado muy especial. Hoy quien te habla, Oliver Barón, y me acompaña mi hermano Freddy González. Hola Oliver, y estamos acá en un episodio más de su programa Top Catholic Music, y tenemos un invitado que tiene una trayectoria muy hermosa, bendecida por nuestro Señor Jesucristo, y darle la bienvenida a este invitado de lujo que tenemos en este programa de Top Catholic Music. Así es Julio Fer, cantautor venezolano radicado en la ciudad de Katy, Texas. Saludos Julio, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias Freddy, bueno, para mí es un regalo de Dios estar aquí con ustedes en este programa que llega a mucha gente, Top Catholic Music, y bueno, también desde nuestra casa, María Visión, un saludo allí para todo el equipo. Trabajé durante algún tiempo con ellos también, teniendo un programa allí, Vayan por el Mundo. Pero bueno, aquí súper contento pues de estar con ustedes compartiendo un poco de lo que Dios me ha regalado para que llegue también a otras personas. Así es. En el día de hoy, Julio, el tema que vamos a compartir con la audiencia, con todo, es Levántate y resplandece. ¿Y por qué quisimos tocar este tema? Porque bueno, así ha sido tu vida. Levántate y resplandece. Y para mí, en especial, y estamos muy contentos que estar con nosotros en Top Catholic Music porque te tenemos mucho cariño, Julio, te tenemos mucho aprecio. Has sido parte fundamental también de este proyecto con tu testimonio, con tu trayectoria, porque también nos has animado a nosotros a seguir adelante con este proyecto. Y estamos súper contentos, la familia de Top Catholic Music, porque tenemos una afinidad, tu familia con la nuestra. Y queremos conocer también, pero un poquito para que la audiencia conozca quién es Julio Fer, de dónde viene Julio Fer. Ok, bueno, qué título tan bonito, porque incluso es el nombre que le di a mi última producción, al último álbum, como tal, un álbum completo con 10 canciones que hice hace al menos unos 4 o 5 años. El tiempo pasa muy rápido. Levántate y resplandece. Y bueno, Julio Fer, soy venezolano, cantautor de nuestra tierra hermosa Venezuela, por quien de paso pido a quienes están conectadas y conectados a través de Top Catholic Music que oren mucho por nuestro pueblo, porque bueno, bien ya saben por lo que estábamos atravesando, aparte de toda la situación país, bien sea económica, política, social. Bueno, ahora tenemos este desastre natural, pero bueno, Venezuela ha sido un pueblo que siempre se ha levantado y ha resplandecido. Y bueno, yo nací en la ciudad de Los Teques, que queda en la Gran Caracas, desde los 9 años, así a grosso modo, para no extenderme mucho. Desde los 9 años comencé a estudiar música académica, entré al sistema de orquestas, y luego, al final de mis estudios, digamos, dentro de la música, los hice en el Instituto Universitario de Estudios Musicales en Caracas, hoy se llama UNEARTE, donde me especialicé en canto lírico con estudios avanzados que se les llama, digamos, posgrado, en lo que es armonía, teoría de la música y composición. En la parte, digamos, de formación cristiana,
lo que tengo que decir a grosso modo para no meternos mucho y puedan ustedes entonces desarrollar todo esto. Me formé dentro de la Casa Salesiana, dentro del sistema preventivo de Don Bosco, y bueno, soy salesiano de pura cepa. Bien, Julio, bienvenido y un gusto tenerte por acá en este programa Todo Catholic Music. Y bien, ¿en qué momento sintió que Dios lo llamó a servir a través de la música? Bueno, yo creo que el servicio se convirtió en parte de mi vida porque desde muy niño en mi casa, un hogar lleno de mujeres. Mis tías, mis dos tías, mi mamá, mi abuela eran parte de la parroquia donde yo vivía. Entonces, ellos formaban parte de lo que es el movimiento de encuentros de promoción juvenil, o que se llama en Venezuela o en el mundo, en los países donde se encuentra, aquí en Estados Unidos, en Phoenix y en Nueva York, el movimiento emproísta. Ahí me formé y bueno, desde muy pequeño era monaguillo. Era el monaguillo más desastroso, pero yo creo que empecé a sentir el llamado al servicio desde la música, porque como dije anteriormente, a los 9 años comencé a estudiar música académica y eso lo combiné con la participación, digamos, como hobby dentro de lo que era el coro en la parroquia. Después, cuando entré a la Casa Salesiana, allí se formalizó un poco más el servicio desde la música. Yo recuerdo que la primera vez que canté frente a todo el colegio, estábamos hablando de alrededor de unos 1,200 muchachos. Yo estaba en 8º grado y me tocó cantar el salmo, El Señor es mi pastor, Salmo 23. Y me río porque ese día, les tengo que confesar, se me fue el gallo. Y entonces, desde ese entonces, bueno, sabemos que en Venezuela somos muy jocosos cuando suceden este tipo de cosas. Y eso me persiguió por mucho tiempo, pero yo no me rendí y continué labrando ese camino, Freddy, de servirle a Dios desde la música. Pero no fue sino hasta el 2013 cuando yo dejé todo lo que tenía, mi trabajo, las ocupaciones que tenía, y me dediqué al 100% a esto de llevar el evangelio hecho canción. Qué bendición, Julio, de verdad que sí. Y bueno, en ese trayectorio, Julio, que fue creciendo, obviamente pasó esa adolescencia, pasó esa etapa ya un poco de joven adulto. Y en ese 2013, ¿cómo entonces Julio dejó todo atrás? Era un joven, ¿de qué edad? ¿Y cuál fue el paso siguiente que hizo Julio? Bueno, ahora sí me voy a comprometer con la música católica y voy a empezar aquí a caminar 100% con Dios a través de la música. Sí, hay un antecedente que en el 2010 a mí me tocó hacer una gira por Ecuador. Estoy hablando de música secular. Yo vivía una vida dual, vivía el dualismo. Yo servía en la iglesia, pero los fines de semana también, como decimos en el criollo venezolano, mataba mis tigritos en locales nocturnos como músico, tocando versiones y tocando también música mía que tenía que ver con realidad social basada en lo que había aprendido en la Casa Salesiana. De hecho, hay una canción, por ejemplo, para darles un ejemplo, hay una canción que ganó muchos festivales de bandas en Venezuela y fuera del país, que se llamaba En la esquina de Juan. Juan era un mendigo, un indigente, un homeless, amigo mío, que todas las mañanas, antes de yo irme a la misa, yo llegaba, le daba la mitad de mi arepa y me iba a la Eucaristía. Un día llegué y Juan estaba muerto. Entonces yo hice esta canción basada en esta historia de Juan, porque él murió, digo yo en la canción, por el SIDA que sufrimos los seres humanos. Síndrome de indiferencia dócilmente asumida. O sea, es decir, no tenemos empatía ni nos ponemos en el zapato del otro. Entonces, más o menos eso era mi trabajo musical que estaba haciendo para entonces. En el 2010 fui a Ecuador y una noche tenía, creo que 3 conciertos y me fueron suspendidos los 3. Y yo no tenía cómo regresarme al apartamento donde estaba viviendo y llamo a mi esposa, a Alexandra, llorando,
le decía que ya yo no podía más, que ya yo no quería seguir en esto, que iba a vender mi guitarra. Bueno, mi guitarra y mi equipo los he vendido muchas veces. Aún los conservo, pero los he vendido muchas veces porque es difícil este camino de tratar de levantarse y resplandecer en Dios. Pero en este caso, en este momento, yo estaba muy tocado porque, o sea, no tenía ni siquiera para devolverme a la casa. Me tocó esperar en el centro de Quito para regresar. Tenía 25 centavos en mi bolsillo, que era lo que valía el bus para regresar al apartamento. Y esa mañana recuerdo que iba caminando por esas calles llorando con el rosario en la mano, hacía una decena, me ponía a llorar, después se me olvidaba, después hacía la otra decena, o sea, estaba con una mezcolanza en mi cabeza. Y veo que un hombre se baja corriendo de un bus y venía hacia mí y yo dije, bueno, esto es lo que me faltaba. Me van a robar la guitarra, los efectos de sonido, todo. Y resulta que este hombre era un sacerdote amigo mío, salesiano, el padre Rafael Borges. Y cuando yo lo vi, bueno, yo vi a Papá Dios. Claro. Porque, o sea, en una ciudad donde no conocía a nadie, solo con esta situación que estaba pasando a nivel profesional, verlo a él fue un aliciente. Y cuando él me vio, bueno, me abrazó, lloré ahí abrazado con él y me pregunta, Julio, ¿qué haces tú aquí? Y yo le dije, bueno, Rafa, estoy buscando ser famoso. Y entonces él me miró con aquella, eso nunca se me va a borrar del corazón. Él me miró con esa mirada que yo imagino debe haber visto el padre amoroso en el evangelio del hijo pródigo. Y me miró tan tiernamente y me dijo, Julio, tú no sabes quién es el famoso. Y eso se me clavó en el corazón. Desde ese momento yo dije, bueno, ya voy a dejar todo aquí y voy a dedicarme a cantarle a él, al que es famoso. Y entonces me llevó a la casa de los salesianos, en la Inspectoría Salesiana en Quito. Canté esa mañana, desayunamos, reímos y todo lo demás. Me tocó irme a la casa con mis 25 centavos, pero con el corazón contento. Al día siguiente me llamaron para componer el himno que iba a representar al país, a Ecuador, cuando visitara la reliquia de San Juan Bosco a Ecuador, pues. Y bueno, a eso me dediqué y ahí partió, desde ese momento partió entonces lo que es esta carrera musical dentro de nuestra Iglesia Católica. Bien, Julio, ¿hay alguna canción que te haya transformado mientras la escribías, mientras la estabas componiendo, que te haya tocado, que te haya llenado el Espíritu Santo? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que cuando hice mi primer álbum, que se llama En las manos de Dios, recuerdo en ese 2013 estaba en mi casa viendo la visita del Papa Francisco a Filipinas, el encuentro con los jóvenes. Y él les dijo una frase que a mí se me clavó en el corazón y aquí en la testa. Él les dijo, déjense sorprender por Dios. Y bueno, aquí está para muestra un botón en mi camisa, déjate sorprender. Y compuse esta canción dedicada a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que se llama Déjate sorprender por el amor de Dios. Porque solamente cuando dejamos a Dios hacer, cuando dejamos a Dios ser Dios, como lo hizo nuestra Madre María, hágase en mí lo que tú digas. Yo creo que empiezan a suceder grandes cosas. Y eso yo creo que fue el comienzo de esa transformación que tengo a diario, ¿no? Obviamente. Tenemos una conversión los cristianos a diario porque todos los días es levantarse, convertirse, transformarse, resplandecer y así sucesivamente. Y esta canción, Déjate sorprender, yo creo que es el punto de partida, ¿no? En esa transformación en aquel entonces. Bueno, ¿qué te parece si nos canta un pedacito de esa canción, Julio? Déjate sorprender, por el amor de Dios. Vamos a cantarla. Déjate sorprender por el amor de Dios.
como aquella mujer que dijo si no preguntó. Entrega tu vida, entrégala toda y sin medida. Déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender por el amor de Dios. Como aquella mujer que dijo si no preguntó. Entrega tu vida, entrégala toda y sin medida. Déjate sorprender por Dios. Oye, qué linda letra, qué linda composición, qué linda, felicidades, muy bonita composición. Pues Julio, esperamos que también a través de las redes sociales, también de tus redes sociales, ese disco está publicado también para que tengamos acceso. Yo como músico, pues me encantó la canción y también me encantaría interpretarla también en algún momento. Claro, claro que sí. De hecho, para eso está, yo creo que la música que hacemos dentro de nuestra iglesia católica, la iglesia de nuestro Señor Jesús, está hecha para eso, para que podamos compartirla, de que otros músicos que también están en la misma onda de llevar el mensaje, de llevar el evangelio, ¿no? En este caso, hecho canción, podamos compartirla. Así que cuando sea Freddy, ahí te comparto incluso los acordes y todo lo demás para que lo tengas. Vale, vale, súper chévere. En esta alegría, Julio, de verdad que súper contento tenerte aquí en este programa de Talk Catholic Music. Nos gustaría también compartir también, Julio, cómo es ese entorno de Julio Fer en el momento de que cuando va a hacer una composición, una canción para Dios, ¿cómo te entregas tú? ¿Cómo haces? ¿Inicias en oración? ¿O es que Dios te en un momento, mira, me tocó? ¿Cómo ha hecho Julio Fer sus composiciones en cada canción? Bueno, esa es una pregunta muy bonita y muy loca también, diría yo. Para quienes me conocen, saben que yo siempre trato de llevar adelante ese pensamiento de San Juan Bosco, de que la santidad consiste en estar siempre alegre, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de composición en mi vida es un proceso de locura también, ¿no? En estos días, una persona, después hablaremos de ello un poquito más adelante, en un negocio que tenemos mi esposa, bueno, familiarmente hablando, mi familia y yo, me preguntó, ¿cómo haces para componer una canción? ¿Te sientas y no, el Espíritu Santo no tiene horario, ni fecha en el calendario, ni sitio? Yo creo que es increíble cómo el Señor, a través de su Santo Espíritu, actúa, ¿no? Porque yo voy en el carro, por ejemplo, y entra una melodía en mi cabeza que es repetitiva. Yo lo que hago es en ese momento, hago una grabación en mi teléfono para tenerla y que no se me olvide, para después hacer entonces la parte de composición musical en partitura, digámoslo así, ¿no? Eso como primera cosa. Pero también en las madrugadas, cuando yo estoy durmiendo, Oliver, Freddy y todos los que están ahora conectados con nosotros, también el Señor hace lo suyo, me despierta y entonces es una frase, una cita de la palabra de Dios que se cuela y se me mete en el corazón y de allí entonces comienza a nacer la composición. Este es el punto de partida. Pero cuando ya estoy en la formalidad de hacer, de completar, digámoslo así más bien, de completar un tema musical, una canción que el Señor me ha inspirado, lo primero que hago es ponerme en oración, abandonarme, porque muchas veces, y yo creo que ese es un hilo muy delgado que tenemos los artistas de Dios, de querer poner en una letra, en un verso, en un coro,
mucho de lo que yo quisiera que los demás escucharan. Para escucharme, que me escuchen a mí, ¿no? Y yo trato siempre de evitar eso, porque es una línea muy delgada. Entonces yo me pongo en oración y me abandono. O sea, lo que tú digas, Señor, aquí va a estar. Y así van haciendo la parte musical y la parte, digamos, de la letra como tal, ¿no? Lo otro es la formación. Yo lo veo en 3 pasos. Primero, la oración. Esa oración de abandono, de ponerse en sintonía con lo que vas a hacer, que es llevar ese mensaje de Dios hecho canción, tiene que empezar con esa oración. Número 2, la formación. Yo vivo en constante formación. Todos los días yo tengo algo que formarme. Y lo primero que me forma o me deforma es la palabra de Dios. La palabra de Dios diaria es mi alimento de formación por excelencia. Y es tan así que me incomoda. O sea, si yo no salgo de alimentarme de la palabra de Dios con una incomodidad por cambiar, por ser mejor cristiano, eso no sirvió para nada. Es mi manera de pensar. Número 2, eso, la formación. Entonces, la oración luego va acompañada de la palabra de Dios para fundamentar lo que es el canto que voy a componer dentro de lo que es la sana doctrina. Lo decía muy bien San Pablo. Porque si no, entonces yo pongo muchos sentimientos allí y todo lo que la gente quiere escuchar y ya una canción, ay, qué bonita la canción, pero yo creo que la canción tiene que tocar el corazón y transformar el corazón de la persona a quien escucha. Y número 3 es la salida de esa canción, entregar la canción, porque si yo me la quedo para mí, no la pongo al servicio, que era lo que estábamos hablando ahorita, Freddy, entonces se queda en un ego que va retroalimentándome y se queda aquí y yo soy y no se la entrego al hermano que verdaderamente la necesita. Entonces, yo creo que esas 3 cosas son las que me acompañan, Oliver y Freddy, en lo que es la composición de una canción. Bien, Julio, sabemos la trayectoria de tu carrera musical como músico católico. ¿Cuál ha sido ese momento especial como músico católico, como cantautor católico que has vivido cerca de nuestro Señor Jesucristo? Esa es una pregunta muy buena. Mira, esa la voy a ligar con una pregunta que me hizo un hermano una vez y me dijo, Julio, ¿tú has estado alguna vez delante de 15,000 personas, de 10,000, de 3,000, de no sé qué? Y yo le dije, mira, el momento más significativo, Freddy, en el cual yo he estado como músico católico es solo delante del Santísimo Sacramento del altar. Solos él y yo. Y me ha tocado muchísimas veces estar allí adorándole, cantándole, pero también haciendo mucho silencio. Y yo creo que ese es el momento más sublime, el momento más anhelado, el mejor momento es ese. Estar allí con Jesús Eucaristía, adorándole. La Eucaristía como tal, el estar en la Eucaristía, ese momento, cantar dentro de la liturgia, digámoslo así, yo creo que debe ser el momento más top Catholic music. porque es ese encuentro con Jesús que se hace presente, que en ese trocito de pan y en ese poquito de vino se transforma en ese alimento para ti, para mí, para todos quienes dignamente nos acercamos a comerlo, ¿no? Entonces yo creo que ese definitivamente es el momento más hermoso que yo he tenido como músico católico. Y en ese momento hermoso, Julio, sabemos que en la vida es así, un alto y bajo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles han sido tus desafíos, Julio, como músico católico? ¿Has tenido esos momentos de que tú dices, bueno, ya no quiero seguir más con esto, ya quiero dedicarme a otras cosas, ya esto me perturba? ¿Cuáles han sido esos desafíos, Julio? Bueno, yo creo que un primer desafío que yo he tenido personalmente hablando ha sido el aspecto económico.
dentro de nuestra iglesia católica no hay la cultura, Ujú. digamos, y yo no estoy hablando de monetizar o de poner un precio a llevar el evangelio hecho canción. Yo estoy hablando de que sea el sostén de tu hogar, de que tú con la música, como músico católico de profesión, tú puedas llevar el pan para tu casa. Entonces, eso ha sido muy difícil para mí porque, como te digo, al no tener nosotros esa formación dentro de la iglesia, me ha costado mucho. A mí me cuesta mucho, de hecho, llegar a una parroquia, llegar a una comunidad y decir, bueno, esto cuesta tanto. Mm. Más bien, esto tiene este valor, es el valor que yo le doy al Señor y que nos hemos acostumbrado. Yo he estado haciendo una reflexión estos últimos 3 años. eh, Estamos acostumbrándonos a ir tras la música por el nombre del músico, más no por seguir a Jesucristo. Y yo creo que eso ha sido otro desafío dentro de mi vida como cantante de la Iglesia Católica, porque es una manera de educar también a quien te escucha de que no soy yo quien está en este momento eh, entregándote pues esta herramienta de encuentro con Cristo, sino es el mismo Señor que quiere encontrarte en ese momento. Entonces, el aspecto económico, el aspecto, digamos, de identidad, por decirlo así, por ponerle un nombre, de identidad con respecto a quién cantamos o a quién escucho yo dentro de lo que es la música católica. También otra obstáculo que yo me he encontrado es, digamos, la carencia de querer, de la falta de atención para con los músicos católicos. Ujú. Yo digo esto no por criticar a quienes estén al frente, digamos un director de un ministerio de música o bien sea el sacerdote párroco de la parroquia, en fin, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que no le prestamos la debida atención en cuanto a formación, en cuanto a equipamiento, ¿no? Este, a mí cuando yo era catequista en el barrio, yo iba con mi guitarra y pateaba el barrio, caminaba el barrio de arriba abajo cantando con mi guitarra. Pero ahora cuando tú tienes que llegarle a un grupo de masas, en una parroquia, por ejemplo, que se organiza para que tú estés allí en concierto, y no hay los equipos porque no pudieron, pues porque no hubo el apoyo o porque no tenían el dinero para poder contratar un sonido. Yo creo que eso es solucionable y la Mm. manera de hacerlo es empezar a crear fondos de autogestión, prestarle atención. Yo intenté eh, comenzar un camino, yo creo que se ha seguido un poco en la parroquia San Joaquín, donde estuve como director de los coros. Y bueno, hasta el punto de que yo tenía que estar en todas las misas, aunque ellos tenían sus músicos y sus guitarristas y todo lo demás, pero el aspecto de acompañamiento yo creo que es importante y eso falta mucho también dentro de la Iglesia Católica. Y número 3, y el final, yo creo, uno de los principales obstáculos que yo me he conseguido en estos últimos años es la secularización de nuestra música católica. Y no lo digo manera de crítica, no lo digo manera de, oye, Julio, sí es problemático. No, sino que yo veo que en nuestra iglesia estamos, o sea, yo comparo, ¿qué diferencia tenemos hoy en día con la industria musical secular? Mm. Pareciera que ninguna, Ninguna. porque queremos canciones más bonitas que duren 3 minutos y 30, por decirlo algo, porque eso es el estándar de la radio, eh, que sean letras repetitivas como para que la gente se las aprenda, pero el vacío doctrinal se hace presente. Ujú. La palabra de Dios no existe.
Es un sentimentalismo de que la canción es bonita y yo me sentí bonito en la parroquia donde se dio el concierto de fulano de tal o de tal artista, etcétera. Y yo creo que eso va en cuanto a la secularización que estamos viviendo a nivel global. Entonces, yo creo que a Dios hay que darle el puesto que Él se merece. Yo últimamente, no sé hace cuántos años, he estado haciendo música, este, digamos, sin importarme los likes. Ujú. El like que me importa es el de Dios, para empezar por allí. Y número dos, después la comparto para que pueda llegar al corazón que tenga que llegar. A mí me pasó, muchachos, algo muy... Yo estuve... A mí me contrató una disquera en Puerto Rico, estuve con ellos 3 años, fue donde grabé 2 álbumes, pero dentro de ese ciclo, lo que quiero contar es que me pasó una cosa, y se las cuento rapidito. Una sola persona de México, Alejandro se llama él, me escribió en una oportunidad por YouTube, me dijo, Julio, tus alabanzas me tocan el corazón. Tengo 32 años, creo que era, que no pisaba la iglesia católica, Mm. porque estaba en una iglesia cristiana. Y entonces yo le pongo, ajá, y, ¿no? Entonces él me dice, no sé, dime tú. Entonces yo le dije, bueno, cuando ya él abrió la puerta, yo dije, ok, ahora vamos. Y le puse, hola Alejandro, me gusta mucho leer tu comentario, qué bueno que por lo menos conoces la cantidad de años que tienes sin llegar a tu casa de nuevo. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es ir a un confesionario y hablar con un sacerdote, sin nada, no te preocupes, eres bienvenido de nuevo. Y ese muchacho todos los días me manda, yo no me acuerdo cómo se llama este padre, unas reflexiones de un sacerdote y se ha convertido en todos los días me manda la reflexión diaria del Evangelio por WhatsApp, ¿no? Mm. A mí me bastó eso, o sea, el Señor hizo su trabajo en ese corazón y yo creo que eso es lo que debemos buscar. Ese es el tercer obstáculo, Oliver, con respecto a esa pregunta que yo consigo ahora en nuestra música, como músico católico. El no llegar a secularizar Ujú. mm, la música que hago para Dios porque se perdería la identidad, se perdería el sentido y se perdería la raíz pues por la cual hemos sido llamados quienes somos llamados pues valga la redundancia, a este ministerio. Así es. Bien, Julio, y dentro de tu trayectoria, usted compuso el himno a las reliquias de San Juan Bosco. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, eso fue una experiencia eh, fuerte, ¿oíste? Porque San Juan Bosco para mí, bueno, es mi patrono, es el patrono de esta casa, de mi hogar, y María Auxiliadora de los Cristianos, obviamente, es nuestra madre aquí en casa. Y San Juan Bosco, cuando a mí, después al día siguiente, me llaman de Audiovisuales Don Bosco de Quito para decirme si yo podía hacer una canción que compitiera, ¿no? La cosa era que iba a concursar. Mi músicos de allá que yo no conozco. Bueno, de hecho conocí después a varios músicos, pero en ese entonces no conocía a nadie y decía, wow, o sea, es una responsabilidad. Pero bueno, yo la hice con todo el corazón. Me fui a un parque que queda cerca de la sede de Audiovisuales Don Bosco y de la Politécnica Salesiana allí en Quito. Y me senté e hice 2 canciones. No hice una, sino hice 2. El Mm. Señor me inspiró tanto que yo dije, bueno, aquí fue. Y escribe, y escribe, y escribe. Y me fui para la casa salesiana, allí donde está la sede. Subo a audiovisuales y me acuerdo que Marcelo, el jefe en aquel entonces, me dice, ok, Julio, vamos a escuchar las canciones. Entonces yo tocó la primera canción y ellos, bueno, yo estoy acostumbrado a que tú estás tocando una canción y tú mueves la cabeza, mueves el pie, mueves algo. Esa gente no movía, pero nada. Y yo decía, ¿qué me gusta esta canción? Hago la segunda canción, igual, nada. Y yo dije, bueno, Señor, tú sabrás lo que me hiciste colocar aquí, no sé qué y tal. Entonces, Marcelo, recuerdo que me dice, Julio, en la primera canción tú puedes, en vez de decir
este, hoy, yo había puesto algo como de la bandera de Ecuador y él me dijo, te saluda el tricolor. Tú puedes cambiar esa frase y poner eso, te saluda el tricolor, porque parece que el tricolor, el tri, lo usan mucho como jerga en Ecuador. Y yo digo, ok, vamos a ponerlo. Entonces, y la cantas de nuevo. Entonces la canté de nuevo. Igualmente no se movió ningún pie, ninguna cabeza. Y entonces yo dije, bueno, nosotros vamos a ver la letra porque yo metí allí toda la parte del sistema preventivo de Don Bosco, la historia, me tocó estudiar la historia de cómo fue que San Juan Bosco envió los últimos misioneros para Ecuador antes de morir, el 30 de enero. Bueno, eso fue estudiar un poco de la historia, pues, de Ecuador como país con la presencia salesiana. Y nada, me fui para un sitio donde me tocaba cantar en la noche, que era un café libro, y estoy allí armando el set para la noche, y ya era como la hora para regresar al audiovisual Don Bosco, y cuando llego, esa gente estaba eufórica, o sea, no eran las mismas personas que yo les había cantado las dos canciones. Entonces, Julio, y me abrazaba, no sé qué, esta canción es, y yo así como que, ok, pero ¿cuál canción? ¿La primera? No, la primera, no sé qué. Bueno, a la final nos fuimos para la mitad del mundo y eso fue un proceso muy bonito porque fue la primera vez que yo en mi vida musical grababa un videoclip y nos fuimos para la mitad del mundo con todos los equipos que esa gente tenía ya en Ecuador. Estoy hablando, eso fue en el 2010. Este, llegamos a Quito, a la mitad del mundo, perdón. Comencé yo en todo ¿cómo se llama esto? La estatua que está allí en todo el centro de la mitad del mundo, a cantar la canción e iba pasando una escuela de niños como de cuarto grado. Y entonces yo le digo a una de las chicas que eran como las coordinadoras allí, le digo, mira, ustedes le pueden decir a las maestras de ellas para ver si sientan a los niños aquí y yo les enseño el coro y que la canten aquí con nosotros. Entonces ellas así como que, bueno, yo les digo, pero el problema va a ser tuyo. Y entonces, bueno, se sentaron esos muchachitos allí y se aprendieron así. El coro se lo aprendieron en un momentico. Y entonces el canto empezó a ser como un canto muy popular, muy aprendible. Para mí eso fue una satisfacción muy bonita porque fue una canción que llenó muchos corazones en todo Ecuador. Y bueno, ya a mí me tocó regresar a Venezuela y después cuando me llegó la noticia en diciembre de ese mismo año, yo regresé a Venezuela más o menos para el mes de octubre del 2010. En diciembre Marcelo me escribe por correo de que la canción había sido seleccionada para representar al país, que no sé qué, y no sé qué más, y yo, wow, o sea, era una satisfacción muy bonita. En enero yo regresé a Ecuador, pero regresé con toda mi familia, porque quería que Alexandra Abril de Los Ángeles, la niña mía tenía 1 añito y medio y Santiago tenía 2 años y medio. Y regresamos allá porque yo quería que ellos estuviesen en los sitios donde yo había estado. Y cuando llego a Audiovisuales Don Bosco, Marcelo me dice, Julio, tú no tienes idea de lo que el Señor hizo que tú crearas. Y yo, ¿por qué? Porque eran más de 20.000 personas en el Rumiñahui, es como decir eh, el Marlin el Stadium ahí en Miami o el Poliedro de Caracas en nuestra Venezuela. Estaba lleno de jóvenes, de muchachos cantando esa canción. Y decía, wow, qué bendición. Y bueno, aparte de eso, hicieron un libro que yo lo tengo acá conmigo, me lo traje de Venezuela, un libro que es la memoria fotográfica e histórica que hicieron a raíz de la canción. Entonces, bueno, yo creo que ese canto de la reliquia se convirtió en algo muy significativo para mí porque lo hice con mucho amor. Yo grabé todo, grabé la batería, grabé el bajo, grabé las voces femeninas, grabé absolutamente todo con un técnico de sonido que estaba aprendiendo
a usar una consola. Entonces fue muy bonito, fue un proceso muy bonito, Freddy, y que bueno, hoy guardo en mi corazón de verdad que con mucho amor. Qué bueno, Julio. Sabemos que el tiempo es corto y Sí. ya se nos está acabando el tiempo en este programa tan especial con nuestro hermano Julio Fer. Háblanos un poquito, Julio, de tu último sencillo, tu último álbum. Bueno, ahorita mismo estoy preparando, es un álbum, pero que estoy sacando canciones individualmente, Oliver, porque me he dado cuenta, eh, revisando, pues, haciendo como una evaluación de los 3 álbumes anteriores, hay muchas canciones muy hermosas, Ujú. muy ricas, que se pierden cuando tú le haces promoción, por decir, a 3, a 4, a 5 temas de ese álbum. Hay otras canciones que se quedan allí como en el limbo y tienen algo que decir y algo que transformar. Y eso me lo ha enseñado también las personas, ¿no? Que me dicen, oye, Julio, hace como año y medio estaba en un retiro de Emaús en Miami. Viajo a Miami cada 6 meses a cantar el retiro de Emaús de la parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia, desde los 3 años que tengo aquí, que me mudé a Texas. Y en ese retiro, un señor que no conocía yo me dijo, oye, tú eres el que canta, porque él me escuchó cantar una canción X dentro del retiro. Y me dice, oye, tú no eres el que canta esta canción que se llama así. Y entonces yo dije, bueno, sí, yo tengo una canción que se llama así. Se llama No Soy Digno, ¿no? Basado en esa frase que decimos en la Eucaristía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sí, sí. Entonces él me dice, esa canción me acompañó a mí durante todo mi proceso de cáncer y yo creo que estoy sano. Y wow, a mí eso, mira, me toca mucho porque es ese trabajo que tú haces que no sabes a dónde llega. Ujú. Entonces el proceso que estoy haciendo ahorita es sacar canción por canción. La canción, digamos, más top Catholic Music que tengo es una canción que me inspiró el Señor, donde es Él quien habla. Y es Él hablándome desde el capítulo 6 de Juan, donde Él les habla a sus discípulos con mucho amor, donde les dice que Él es el pan vivo, que da la vida eterna. Entonces es esa canción, este, hablando un poco pues de lo que es nuestro Señor Jesús en esa presencia real. Y aparte de eso, yo sé que el tiempo es corto, acabo de terminar una canción este, que va acompañada de una sorpresa que les tengo. Ajá. Esta canción la hice a raíz de esta sorpresa y la sorpresa es esta. Cuando Dios calla. Cuando Dios calla, Julio Fer. Wow, un libro. Oye, un libro. Bendito sea el Señor. Una primicia para aquí, para nuestro programa de Todd Catholic Y Music. A través. primicia, no lo he lanzado, no lo he publicado, o sea, está publicado ya en Amazon. Ok. Es un libro que escribí he ido escribiendo pues durante muchos años en el caminar del desierto de nosotros como cristianos. Y bueno, se unió también esta tragedia de nuestra Venezuela. Y bueno, decidí escribir una canción que se llamara así, Cuando Dios calla, porque cuando suceden este tipo de cosas, Ujú. eh, nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace silencio? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué tantas cosas? Y bueno, yo empecé a transformar esa pregunta del por qué al para qué. Correcto. Ese para qué tiene un propósito también y ese silencio de Dios no es ausencia, sino que es compañía, es acompañamiento. Entonces, bueno, ahí después se los mando allí para que Seguro. Top Seguro. Cat tenga su libro. Claro que sí. Y compártanos un poquito de esa canción, Julio. De- ¿Nos puedes regalar un Claro, poco? claro. Cuando Dios calla,
no nos abandona, nos convierte en la respuesta del corazón que llora. Cuando Dios calla, no nos abandona, nos convierte en la respuesta del corazón que llora. Cuando Dios calla, no nos abandona, nos convierte en la respuesta del corazón que llora. Bien, Julio, una canción muy linda, muy hermosa Correcto. y tal vez también nuestra gente, nuestras personas que nos miran a través de Todd Catholic Music quisieran conocer los contactos en las redes sociales, cómo sales en redes sociales para que te puedan seguir también. Claro que sí. Bueno, en las redes sociales salgo como Julio Fer. Mi apellido se escribe F-H-E-R. En Instagram, JulioFer21. Ahí lo van a encontrar. Igualmente en Facebook, en Twitter. Y bueno, a través también de mi correo electrónico, julioferartist@gmail.com. Allí hacen los contactos para poder eh, organizar esas noches de oración cantada, de alabanzas, esos conciertos que también tú puedas tener o quieras tener en tu parroquia. Y también está el canal de YouTube, donde pueden disfrutar de al menos unos 5 o 6 videos de varios de mis temas musicales que están allí. Yo tengo el regalo de Dios que en muchos de ellos los hice con mi familia, porque tengo una familia de músicos también, poetas y locos, locos por Cristo, así que bueno, ahí pueden disfrutar también en mi canal de YouTube, me buscan como Julio Fer. Así es, te adelantaste un poquito, Julio, porque también queríamos compartir con esta audiencia de Talk Catholic Music a través de nuestro hermano de Marevisión, que Julio lleva su música, pero también con su familia. Tuvimos la oportunidad de compartir un concierto aquí en Miami donde la familia, su esposa, su hijo que toca el cello, violín, su hija también parte en los instrumentos. Es una alegría saber que la familia también se integra en el amor de Cristo a través de la música. Pero bueno, Julio tiene una trayectoria muy grande. De verdad que estoy muy feliz, muy contento de compartir contigo este programa. El tiempo ya se nos agotó. Pero para ir terminando, Julio, nos gustaría que nos regale un mensaje de esperanza para toda esta audiencia que nos escucha. Bueno, yo creo que el Señor, yo lo he dicho y está incluso en mi página web. Después les contaré un poco de mi historia de niño, ¿no? Pero yo puse una frase que dice, Dios escribe derecho en pies torcidos, porque yo nací con los pies torciditos. Para después. Y yo creo que en la vida, mi querido hermano, mi querida hermana, siempre vas a encontrarte con obstáculos, vas a encontrarte con que de repente tú estás en tu historia personal un poco torcido o torcida, porque a veces buscamos de buena manera el beneficio personal creyendo que ese es el camino, ¿no? Pero no es sino hasta que descubramos que Jesús, siendo el camino, siendo esa verdad que necesitamos y siendo la vida que todos anhelamos, es donde podemos realmente descansar. Así que no te desesperes, que te lo digo yo, que he pasado en estos días, un hermano me decía, Julio, tú no has pasado tormentas, tú has pasado tifones, tú has pasado terremotos, tú has pasado cualquier cantidad de cosas en tu vida personal y familiar, hablando de salud, hablando de muchas cosas, y aún así permanecen. Y yo creo que ese es el punto principal, permanecer en Cristo. Porque quien permanece en Cristo Jesús, sea lo que sea la batalla que tú tengas, permanecer en Cristo al final te va a llevar a la victoria. Porque solo en Dios todo se puede. Así que déjate sorprender por Él. Porque cuando Dios actúa, entonces vemos los milagros. Así es. Bendito sea el Señor. Gracias, Julio, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias por
Gracias por... Muchas gracias, Julio, pues por esta hermosa entrevista, pues y un placer conocerte, esperando el libro y esperando también ese pronto lanzamiento que vas a hacer de ese libro y bendiciones, hermano, un abrazo. Así es, así que recuerden seguir las redes sociales de nuestro hermano Julio Fer y también las redes sociales de Todd Catholic Music para seguir llegando y tocando muchos más corazones. Esto ha sido todo en el día de hoy, este episodio tan hermoso. Levántate y resplandece. Para la alegría de nosotros y del mundo entero, sigamos promoviendo la fe y los valores a través de la música católica. Que Dios nos bendiga. Paz y bien. Hasta la próxima.